buenas tardes, gracias por acompañarnos. Julio Vaqueiro está de vacaciones, yo soy Felicidad Aveleira. El senador republicano John McCain falleció el día de hoy a los 81 años debido a un cáncer cerebral. El anuncio se hizo mediante un comunicado en el que se informó que McCain murió rodeado de sus seres queridos en Arizona, en Sedona. Ayer su familia informó que había decidido suspender el tratamiento del cáncer cerebral que padecía y que lo había alejado de la política en los últimos meses. Lori Montenegro tiene más sobre su vida. Fue un intrépido aviador, un feroz político que hasta aspiró a la presidencia. Y lo más importante para muchos es que McCain era un estadista nato. Heredó de su padre y abuelo, ambos almirantes de 4 estrellas, el amor por su patria. Hace más de 50 años, su avión de combate fue derribado durante la guerra de Vietnam y fue prisionero de guerra durante 6 años. A pesar de los golpes y torturas que sufrió, McCain rechazó la oferta de sus captores de ser liberado, arrebatándoles la oportunidad de utilizarlo como parte de su propaganda comunista. Su valentía en la guerra forjó su identidad nacional. En 1982 comenzó su carrera política. Primero fue electo a la Cámara de Representantes. 5 años más tarde fue electo al Senado, donde sobresalió como el campeón de los campeones. El senador McCain, una voz independiente. No temió ir contra la corriente y desafiar a los más conservadores de su partido, como cuando promovió y hasta auspició una reforma migratoria. En momentos difíciles discutíamos, ¿no? Pero al final me dijo, Bob, esto lo vamos a lograr. Esto lo vamos a lograr. Hasta desafió al presidente republicano George Bush por su estrategia en Irak. Deja a su esposa Cindy y 7 hijos, incluyendo una hija adoptada de Bangladesh. Sus ambiciones políticas incluyó aspirar a la presidencia. En el 2008 ganó la nominación del Partido Republicano. Pero ocupar la Casa Blanca no estaba en su destino. Perdió la elección contra Barack Obama. Regresó al Senado, donde su voz y voto eran contundentes, tanto así que impidió se derogara el Obamacare, enfureciendo al presidente Donald Trump, con quien tuvo fuertes diferencias, incluyendo pedir que el mandatario no asistiera a su funeral. En julio del 2007 recibió un devastador diagnóstico. Detrás de su ojo izquierdo, un tumor canceroso muy agresivo. Pero prometió no dejarse vencer y hasta cobró fuerzas para escribir un libro sobre sus principios políticos. Pero el hombre guerrero que sobrevivió en Vietnam y ganó batallas en el Senado, perdió la lucha contra el cáncer. Qué manera tan extraordinaria de irse. Alguien quien lo conoció bien, trabajó muy de cerca con él, fue Lourdes Melusta. Gracias por estar aquí, Lourdes. Con mucho gusto, Jorge. 2 cosas decíamos de él. Muy directo, pero siempre te podías acercar. Otros senadores no te dejaban, pero él sí. Correcto. Era una persona muy influyente, muy poderosa en el Senado de Estados Unidos, y sin embargo él era accesible. Cuando lo deteníamos, por ejemplo, en un pasillo y le decíamos que éramos de Univisión y que queríamos solamente 30 segundos, él se paraba y nos hablaba sin ninguna cita previa, porque era complicado hacer citas previas con John McCain. Claro. O sea que además de las entrevistas 1 en 1, podemos decir que era una persona que sin ínfulas, ¿verdad?, sin arrogancia se paraba, y como era tan directo, tan inteligente y tan firme en sus posiciones, hay gente que tú sabes bien que te dan en 30 segundos todo lo que tú necesitas saber, y él te lo daba. Una de las cosas interesantes era su independencia. Se enfrentaba al Partido Republicano y se enfrentó al propio presidente Donald Trump. Donald Trump alguna vez dijo en un tuit algo terrible, que a él no le gustaban los prisioneros que habían sido capturados, héroes que habían sido capturados. Que eso no era ser héroe, básicamente, es lo que estaba diciendo. Y tuvo una reacción muy negativa de los colegas y de todas partes de Estados Unidos en contra del presidente Trump por haber dicho esto de McCain. Él era un senador muy querido, así que ambos partidos salieron a su defensa diciendo que, de hecho, sí, lo había aprobado. Algo que muchos quizás no recuerden de McCain es que él apoyó la reforma migratoria por muchísimo tiempo cuando no era popular hacerlo. Exacto, fue el primero en los años en la década del 2000 en presentar una propuesta de reforma migratoria amplia que iba a legalizar, no solamente a asegurar la frontera, pero a legalizar, a un camino a la legalización para millones y millones de indocumentados. Lo hizo de manera muy valiente y lo hizo con un demócrata liberal
Ted Kennedy de Massachusetts, él siempre fue un campeón de trabajar en partido, y se los dijo. Eso ya no existe, Lourdes. Ya no existe. Él es un gigante y esa raza ya se ha extinguido con él. Cuando él decide lanzarse como candidato en el 2008, luego cambia de postura y ya no fue tan pro inmigrante. Correcto. Lo que él dijo fue que primero necesitaba que se certificara que la frontera estaba segura. Y eso fue una maniobra política, uno de esos ajustes que hacen los políticos cuando están en una campaña presidencial. Claro. Y muchos en la comunidad inmigrante se sintieron frustrados por eso. Pero sobre el tema migratorio quiero decirte una cosa. Por ejemplo, una líder Dreamer me dijo recientemente... Y te quiero presentar una entrevista. Dime. Exacto. Y una líder Dreamer me dijo que de todas formas, sus oficinas siempre la ayudaron en un momento dado en que su mamá iba a ser deportada, la ayudaron a detener la detención. Vamos a recordar las dos entrevistas que tuve con John McCain, 2008 y 2013. Yo vengo de un estado donde se hablaba español antes del inglés. Bien, así que a mí me encanta el idioma español, nuestra herencia, nuestra cultura, nuestros alimentos, todo sobre la cultura hispana. Y eso es lo que yo quiero que nuestro partido y los estadounidenses hagan. Y sabes, vamos a hablar cara a cara. ¿Ha sido dañado nuestro partido debido a alguna de las palabras que se han usado? Sí. Pero mira, yo soy el tipo que se enfrentó al asunto de la reforma migratoria cuando no era popular en mi partido hacer esto, por lo menos en ciertos elementos del partido. Yo fui quien quise tener una reforma migratoria comprensiva. Vamos a sentarnos para lograr esto. Tenemos que asegurar la frontera, sin embargo, no solamente debido a la inmigración ilegal, pero también debido al narcotráfico. ¿Cree usted que Estados Unidos es un país excepcional y que por lo tanto tiene el derecho de comportarse de manera distinta a otros países? Si cuando dices de maneras diferentes, hablas de haber luchado en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Corea, donde sacrificamos a 40.000 estadounidenses, en conflictos en todo el mundo donde hemos intervenido, donde el mal estaba echando raíces. El siglo estadounidense se llamó así por una razón. Derramamos sangre, invertimos recursos en todo el mundo en defensa de la libertad de otros. Me siento orgulloso de lo que ha hecho Estados Unidos y me siento orgulloso de eso.